Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera parte del tema de indicadores en recursos humanos. Si por algo te faltó la parte 1 y 2, no te preocupes, puedes revisar la grabación en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como MR Global. De todas formas, en un momentito les dejamos el link en el chat. Para continuar con el tema de indicadores, ya se encuentra con nosotros la licenciada Janine Ricalde. Janine es egresada de la licenciatura en Administración de Empresas y cuenta con una maestría en Gestión de Recursos Humanos con especialización en Gestión de Recursos Humanos basada en competencias, desarrollo organizacional y gestión del cambio. También es socia fundadora de la EDU, Asociación de Ejecutivos en Desarrollo Humano, y cuenta con el libro de Dirección de Recursos Humanos por Competencias, que se los recomiendo ampliamente. También tiene más de 30 años de experiencia como gerente de recursos humanos y actualmente es socia fundadora de MR Global, con especial atención en la parte de formación y capacitación en el área de recursos humanos. También imparte diversas asignaturas en distintas universidades de Yucatán. Y bueno, algo que caracteriza a Janine es que ella cree fielmente en la actualización y capacitación de todos nosotros, y es por ello que esta tarde nos encontramos aquí. Ahora sí que, para no quitarles más tiempo, les dejo con Janine. Janine, buenas tardes, bienvenida. Gracias, Anita. Buenas tardes. Gracias a todos los que me acompañan, que son bastantes. Yo me imaginé que iban a ser pocos. Aprovecho primero que nada para pedir disculpas por el cambio de horario tan súbito, pero pues hay que organizar la agenda. Salió una capacitación que necesitamos urgente y en eso estamos enfocados esta semana. Ya la próxima semana regresaremos a nuestro horario habitual de las 11 de la mañana para darles pues un tema de interés que ya al terminar la sesión de hoy pues les comentaré. Voy a retomar de donde nos quedamos en nuestra clase pasada, en nuestra masterclass, que nos quedamos hablando de la importancia de medir el impacto de lo que nosotros hacemos, de esos resultados del negocio en la gestión de recursos humanos. Y hablábamos que hay 4 áreas o 4 enfoques de medición que debemos de considerar para comenzar a preparar a nuestra gente hacia la parte de, pues ahora sí, de convertirlos en socios de nuestro negocio, ¿ok? Y voy a terminar la tarde de hoy ya hablando con la parte estratégica que nos lleva a hacer empresas, pues ahora sí, con el personal competente con nosotros, con una visión, ahora sí, de una organización enfocada hacia esa gestión del cambio, de adaptabilidad, y también, ¿por qué no pensar en convertirnos en una organización ágil? Los 4 enfoques que nos piden o son importantes considerar dentro de esta parte de convencer a nuestro director o a nuestro equipo directivo. Vamos a hablar de nuestras empresas aquí. A ver, permítame un momentito, por favor. Mil disculpas las inconveniencias del home office y de tener mascotas en la casa. El primer enfoque, medición de la correlación de las prácticas de capital humano con los resultados financieros de la empresa a través de estudios de investigación en varias empresas. ¿A qué se refiere este enfoque? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Primera pregunta, ¿cómo estamos evaluando? ¿Y cómo estamos presentando esos resultados financieros de lo que hacemos a la organización? Y esos resultados, ¿cómo están respecto a ese mercado al que competimos? Ese sería el primer enfoque. Es decir, si yo estoy trabajando por reducir la rotación, por reducir el ausentismo, por incrementar el compromiso, ¿cómo lo estoy midiendo? Vamos, aquí los primeros indicadores que vimos en materia de capacitación, en materia de formación, es importante retomarlos. ¿Por qué? Porque allá vamos a empezar a medir
esos programas que nosotros vamos realizando, esas acciones que vamos llevando a cabo para retener, para motivar, para hacer o generar el compromiso de nuestro personal, que se ven reflejados en el ausentismo, en la rotación, también tienen que ser considerados y pasados a la parte financiera. ¿Ok? El segundo enfoque es la parte de la medición de la contribución estratégica del capital humano de acuerdo con la estrategia de la empresa o la unidad del negocio. Es decir, ahora sí, de manera directa, esa capacitación, esa formación, ese desarrollo que nosotros estamos realizando con nuestro personal en la empresa, cómo lo medimos y cómo le decimos a nuestro equipo directivo, lo que estamos haciendo está funcionando, está teniendo valor. Hay que empezar a buscar esos comportamientos, es decir, el antes, preguntarnos, esta actividad que me piden para capacitar, esta necesidad, si yo no hago nada, ¿cuánto me cuesta el día de hoy? Si yo le invierto en la capacitación, ¿qué le voy a retribuir a la empresa? ¿Cuál va a ser ese margen de ganancia? Yo sé que para nosotros los de recursos humanos, pensar en aspectos cuantitativos nos cuesta a veces trabajo, como que nos enfocamos más a la parte cualitativa. Tan es así que muchas veces nuestra evaluación del desempeño la enfocamos en cambiar rasgos, ¿ok? Pero no le enfocamos en resultados. Entonces aquí lo que valdría la pena es regresar a nuestras áreas y empezar a platicar con nuestros gerentes de decir cómo podemos medir el desempeño y los resultados que nuestra gente nos da para también apoyarlos y generar acciones que podamos medir, que le podamos poner ahora sí un valor y que le podamos decir a nuestro equipo directivo, a nuestras partes relacionadas del negocio, esto que estamos haciendo te está devolviendo esto. Y aquello que no esté funcionando, ¿por qué no pensar en eliminarlo? Otro enfoque es la medición del impacto de intervenciones en programas específicos de capital humano a través de procesos de medición que vinculen esas acciones de capital humano con los resultados del negocio y cuantifiquen sus beneficios económicos y particulares. Es decir, comenzar ya no solo a hacer actividades, sino que esas actividades que ya empezamos a medir, empezarlas a contemplar en la parte estratégica. ¿Cuál es el objetivo del negocio? Esas funciones o esas acciones que estamos realizando van en función del negocio. Más adelante, la tarde de hoy, voy a hablar de este punto para que entendamos, nos quede más claro este enfoque tercero y este enfoque cuarto. Porque el cuarto, pues es el más importante, que ahora sí es la medición de nuestras actividades, nuestra función como gestores de capital humano, es decir, medir ese impacto económico a nivel empresa a través de indicadores financieros de productividad y de generación de valor de capital humano. En este último enfoque ya estamos hablando de ir ahora sí convirtiendo a cada uno de nuestros colaboradores en un punto que genere sinergia, donde todos nos rememos, como decimos por allá, hacia un mismo lado, donde todos como equipos estemos enfocados en esos objetivos de la organización. Y vamos a hablar también de cómo comenzar a construir. ¿Cuál es el indicador más importante? Y no lo especifico porque cada proceso, cada organización es diferente, pero que estas fórmulas las podemos adaptar a este proceso. Y yo le llamo, pues, el uso del ROI o del retorno de inversión.
Aquí tenemos dos fórmulas. La primera que nos ayuda a determinar la relación de beneficio-costo, que lo podemos determinar como el RBC, ¿ok? O sea, a eso que voy a hacer, a eso que le voy a invertir, cuál es el beneficio que voy a recibir con respecto a la inversión que yo estoy haciendo. La fórmula es muy sencilla, son los beneficios totales del programa que nosotros obtuvimos, no los que pensamos obtener. Aquí ya, si yo, muy fácil, un ejemplo para que me entienda. Tengo a mis supervisores que hoy todos sus reportes los hacen a mano, que eso involucra que pierdan en la oficina 2 horas haciéndome un reporte a mano, que a veces tiene errores, que no me da información precisa. Pues a lo mejor los voy a enseñar a usar Excel, ¿ok? Y eso que hacían en 2 horas, que es parte de su trabajo, posiblemente les lleve 1 hora y media. O sea, ya le estoy ahorrando o ya le estoy regresando 1 hora y media de su productividad al supervisor, donde le estoy permitiendo tener información más precisa, sin errores, a tiempo, para que él pueda tomar decisiones, y le estoy dando las herramientas que le permitan gestionar de una manera más ágil e inteligente su área de trabajo. Este sería un ejemplo de cómo podemos empezar a medir esa relación beneficio-costo. El beneficio, ¿cuál sería? Esas horas que le estamos ahorrando, o sea, ese sueldo del supervisor con sus beneficios y la mejora en sus resultados de trabajo. Pueden ser más unidades producidas, menos accidentes, menos conflictos laborales. Vayamos entendiendo cuál es la problemática que el supervisor a veces no puede entender en este ejemplo. ¿Por qué? Porque le falta el tiempo por estar enfocado a hacer sus reportes, y de allá vamos a empezar a determinar esos beneficios totales de esa capacitación en Excel que, por ejemplo, podríamos dar, para que vayamos entendiendo y comprendiendo cómo armamos este primer indicador, la relación beneficio-costo. La fórmula es muy fácil de obtener una vez que ya tenemos la información. Es sumo todos los beneficios totales que me va a dar esa acción y lo divido entre ese costo de la acción. Aquí, por ejemplo, podemos poner que los beneficios que recibimos fueron 160,000 pesos y lo dividimos entre el costo del programa, que fueron 65, y me da un resultado de 2.46 a 1. Es decir, que por cada peso que yo invierto en este programa, estoy recibiendo 2,5 puntos casi de retorno a ese programa. Yo creo que cuando nosotros empezamos a hablar en estos términos con nuestras partes relacionadas, con nuestros socios, con nuestro director, con nuestros gerentes de área, pues ya no tenemos que buscar muchas justificaciones ni muchos argumentos para decir lo que estamos haciendo tiene un valor. Y te lo estoy demostrando con pesos, te lo estoy demostrando en productividad. Y la segunda son los beneficios netos, es decir, ahora sí, lo que conocemos como el ROI, mi tasa de retorno sobre la inversión. ¿Cómo saco yo mis beneficios netos? Muy fácil. Para poder sacar el ROI voy a necesitar los beneficios netos, y el beneficio neto sale de restarle a los beneficios del programa el costo del programa, que es así, yo le resto a 160,000 los 65,000 y me queda un beneficio neto de 95,000. La tasa de retorno de inversión, entonces, serían los beneficios netos del programa
sobre los costos del programa por 100 para sacar la tasa. Entonces, si yo divido 95 entre 65,000, me da 1.46, que por 100 me da una tasa de retorno de inversión del 146%. En otras palabras, por cada peso invertido, yo lo devuelvo a la empresa casi un 150% más. Digo, esto es un ejemplo donde nosotros podemos empezar a trabajar dentro de las acciones que estamos haciendo para empezar a medir. En la primera clase hablamos de indicadores como de ausentismo, rotación, capacitación, retención. Hablamos de indicadores también de seguridad. Si yo voy tomando esto, si yo, por ejemplo, hago un programa de capacitación sobre, no sé, el uso seguro del cúter, porque el cúter me produce muchos accidentes, muchas cortadas, muchos días de incapacidad. ¿Cómo puedo sacar ese costo? Bueno, por un lado, voy a tener que determinar cuánto me va a costar ese programa de reentrenamiento y de capacitación para que la gente aprenda a usar correctamente su cúter. Número 2, voy a sacar lo que me cuestan esos accidentes. Cada día perdido de trabajador por ese accidente, cuánto me representa, sumándole el sueldo, lo que se deja de producir, el tiempo extra que tal vez tenemos que invertirle, ¿ok? Y allá voy a tener mi costo. ¿Y mi beneficio cuál va a ser? Cuando yo aplique, pues ahora sí, mi programa, mi reentrenamiento, y empieza a ver esa reducción en esa cantidad de accidentes, pues esas cantidades que yo voy a ir sumando, que son esos accidentes que le voy disminuyendo a la empresa, se van a volver mi beneficio. Y aquí lo que yo puedo ir estableciendo es la forma en que voy a ir midiendo, establecer un programa de cómo pienso ir recuperando, cuál estimamos, hablar de tasas reales para poder sacar esta parte. ¿Ok? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda. O sea, con esta fórmula, que es la parte ya de desempeño, podemos empezarle a demostrar al trabajador que lo que está aprendiendo es importante. Podemos empezar a hablar y abrir un canal de comunicación con nuestros colaboradores y hacerles ahora sí ese hincapié porque es importante colaborar con el equipo. Y por el otro lado, por la compañía, también decirle por qué es importante seguir trabajando en ese engagement del trabajador, porque los resultados que estamos teniendo son los correctos. Y es de esta forma donde también, si nos damos cuenta, podemos comenzar a construir programas sustentables que ayuden a la mejora continua de esa gestión de talento, a la productividad, sin que las partes relacionadas tengan que invertir más. Los mismos ahorros que vamos recibiendo por los beneficios nos permiten seguir haciendo mejoras en todo nuestro programa de gestión. ¿Ok? De aquí, entonces, ¿qué podemos medir? Y de aquí se los voy a relacionar con lo que yo he llamado un termómetro organizacional. Si yo me enfoco a la realidad de lo que vivimos las empresas de hoy, estoy hablando de las empresas del medio del sureste, para la micro, para la pequeña, donde tenemos impactos, ya sea positivos o negativos, donde tenemos una norma que también nos está afectando, donde tenemos cambios laborales que nos están afectando, ¿ok? O sea, tenemos ambiente de trabajo, factores propios de la actividad, liderazgo y relaciones en el trabajo, organización del tiempo de trabajo, entorno organizacional. En cada una de estas ramas
¿ok? Podemos ir estableciendo que en ambiente de trabajo podemos, cuando hablo de condiciones peligrosas, puedo empezar a hablar de qué. A medir cómo está mi siniestralidad. Ya vimos los indicadores. Podemos empezar a investigar accidentes, a llevar una estadística de que me digan por qué ocurren los accidentes en mi empresa y empezarlos a atacar y a hacer programas. ¿Ok? Las acciones que hacemos, por ejemplo, voy a hablar de las áreas públicas donde normalmente todas las organizaciones tienen dolor de cabeza. Mi gente no cuida los baños, mi gente pintarrotea los baños, mi gente no cuida el comedor, rompe las sillas, bla, bla, bla. Y nos piden hacer acciones y a veces nos dice la dirección, óyeme, ¿para qué seguimos haciendo acciones? Porque por más que trabaje recursos humanos no cambia. Entonces, todos estos indicadores que estamos usando no solo sirven para la dirección, para decirle qué tan bien estamos o qué tan mal estamos y en qué necesitamos mejorar. También nos sirve para sentarnos a hablar con el trabajador y decirles, óyeme, ¿ya te diste cuenta qué está pasando en la empresa? ¿Qué estamos haciendo? Porque al final, esto no lo hace un externo, lo hacemos todos los que colaboramos acá. Y cuando a la gente le empezamos a involucrar, cuando a la gente le mostramos datos, cuando empiezan a sentir por qué las cosas no salen, ¿ah? También ellos empiezan a reflexionar y hacer ese cambio en cuestión de actitud. O sea, nuestra gestión tiene que ser inclusiva. Pero ¿qué puntos puedo medir y empezar a pensar cómo trabajar? Ambiente de trabajo tan simple y sencillo. ¿Cómo está nuestra prima de riesgo? Todas las empresas empiezan con una prima media de acuerdo a su actividad. Pero acuérdense que la prima puede llegar hasta 0.5. Muy difícil, es lo ideal. Pero, oye, mi empresa, si en lugar de que tengas una prima, no lo sé, del 3.5, vamos trabajando para irla bajando gradualmente y llegar a un punto que sea económico para nosotros. Óyeme, en lugar de tener, no sé, 100 días de incapacidad por accidentes de trabajo al año, tengamos 20, ¿ok? Factores propios de la actividad. Hay que regresar para poder medir. Hay que irnos a nuestros descriptivos de puestos y decir, a ver, ¿qué resultados le estamos pidiendo a cada puesto? ¿Cómo estamos midiendo esos resultados de cada puesto? ¿Cómo los necesitamos medir para poder saber que cada puesto está haciendo su aporte de valor? Entonces aquí tendremos que trabajar en pensar cuál es la mejor forma de hacer una evaluación del desempeño que me ayude a medir, ok, de una forma correcta los resultados de mi organización. Liderazgo y relaciones en el trabajo. ¿Cuántos conflictos tenemos? ¿Cuánto nos cuesta cada conflicto? Yo siempre les decía a mis supervisores, yo no quiero usar 1 hora, 2 horas de mi tiempo para resolver un conflicto, porque eso se vuelve tiempo y dinero improductivo para todos los que nos sentamos a resolver un conflicto. Háblese supervisor, háblese colaborador, háblese mi tiempo y de las gentes que se involucran en ese conflicto. Y que además a veces no se resuelven las cosas. Entonces, si yo empiezo a medir cuántos conflictos tengo, cuánto le pierdo en la solución de cada conflicto a mi empresa, pues a lo mejor puedo hacerle pensar y demostrarle a mi equipo directivo que vale la pena en trabajar, en construir unas relaciones más cordiales, más positivas, mejorar nuestro ambiente de trabajo,
para no estar perdiendo el tiempo en juntas de solución de conflicto que muchas veces no se solucionan allá, que muchas veces terminan, a veces, con la rescisión o la terminación del trabajo, o sea, terminan con dolor, que impactan nuestra imagen. Allá tenemos otra forma donde medir. ¿Ok? Organización del tiempo de trabajo. Vamos a balancear nuestras cargas, vamos a ver cómo revisamos. ¿Llevamos un control del tiempo extra? ¿Sabemos cuánto pagamos de tiempo extra en nuestra organización? ¿Qué porcentaje representa ese tiempo extra de mi nómina? ¿Será que no habrá una forma más efectiva? Porque además tengamos en cuenta que el tiempo extra no solo es lo que nos cuesta, sino que el tiempo extra siempre va a ser caro, porque si yo reviso la curva de tiempo extra, la teoría dice que el tiempo donde la productividad es más óptima del trabajador son en sus primeras 4 horas de trabajo. Y después de la cuarta hora, esa productividad por el cansancio, el tedio, el paso del día empieza, se hace después de la jornada. ¿Qué podemos esperar? Que obviamente ese tiempo el trabajador va a hacer lo mejor que pueda, pero no va a ser el más productivo, ¿ok? Me está costando tiempo extra, mi trabajador se está cansando más, ¿ok? Le estoy quitando tiempo, afectación a su balance de vida, de llegar, de dedicarse a su vida o a sus actividades personales, y que esto le permita regresar al día siguiente con ganas y ánimos. ¿Mm? Créame que muchos pueden decir, qué padre, pero le estamos dando un dinero de más, sí, pero no es un dinero sano. Y no es un dinero sano porque, ¿qué pasa? Empezamos a acostumbrar, por un lado, a nuestros trabajadores a tener un ingreso que en realidad no es real, y que el día que no haya tiempo extra, créame que él ya se acostumbró a recibirlo y no le va a gustar, nos va a generar un conflicto. Vamos generando una cultura que no importa la productividad, pues al final hay tiempo extra que subsana esa falta de productividad. Entonces, vayamos pensando cómo manejamos ese balance de horarios, esa productividad, cuánto nos cuesta, qué podemos hacer. Óyeme, pero yo, recursos humanos, ¿dónde tengo esa información? Créame que si yo voy al área de finanzas o al área de contabilidad y le digo al que lleva la nómina, ¿me puedes dar un concentrado de lo que pago a la semana o a la quincena de tiempo extra? Se los van a dar, ¿ok? Créame, si preguntan en finanzas y contabilidad, óyeme, ¿cuánto ya pagamos de finiquitos este año por rescisiones o terminaciones de contrato? Se las van a dar. Óyeme, pero es que hay un aprovisionamiento en el área de contabilidad para esas cosas. Pues sí, lo tenemos que hacer porque sabemos que puede pasar. Pero lo ideal es que ese aprovisionamiento no se use, que ese colchón que reservamos para esos efectos no se use, ¿ok? Y el entorno organizacional. La pregunta es aquí. Entonces, ¿qué hacemos con los que sí trabajan, con los que son puntuales, con los que se cuidan, con los que están motivados? A veces nos preocupamos más de las primeras 4 esferas y nos olvidamos de la quinta. ¿Ah? Y también es importante. Por eso es importante empezar a medir, porque también es donde a lo mejor va a valer la pena decir, aquí vamos a trabajar por retener al mejor talento, el que esté con la empresa, el que aporta a la empresa. Pero también nosotros, organización, tenemos que trabajar, que medir ese desempeño de aquellos que sí le ponen las ganas.
Y créanme que cuando vamos estableciendo esto y vamos trabajando por quitar, yo le digo esas hierbas del jardín para dejar un jardín verde y fructífero, los resultados empiezan a verse por sí mismos. La gente se empieza a motivar. Esto es la parte que nos sirve para comenzar a generar engagement. No tenemos que inventar. Vayamos a estos 5 factores que yo les doy: ambiente de trabajo, factores propios de la actividad, liderazgo y relaciones en el trabajo, organización del tiempo de trabajo, el entorno organizacional, y en cada uno vayamos estableciendo cómo está nuestra empresa, qué debemos de medir, y créame que mi equipo directivo me va a agradecer de antemano que yo le diga cómo estoy, no solo cualitativamente, sino cuantitativamente, y proponer mejoras a esos resultados que tenemos el día de hoy. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a pasar a 2 etapas, porque van unidas de la mano. Cuando yo ya trabajé, cuando yo ya logré tener mi infraestructura y empezar a establecer mis sistemas para medir y reconocer esa contribución de los empleados, es cuando ya podemos decir que somos líderes de efectividad y nos convertimos en socios de los trabajadores. Y en ese momento es el momento de empezar a emigrar a ser socio estratégico, es decir, de empezar a pensar en desarrollar una gestión de capital humano integral, estratégico, para luego prepararla como un agente de cambio. Entonces, la parte que vamos a hablar ahorita es cómo convertirme en ese socio estratégico para luego preparar a mi empresa y ser un agente de cambio. ¿Ok? ¿Qué es lo que busca desde el primer estadio? O sea, cuando yo hablo de infraestructura, de convertirme en un líder efectivo de mi gente y después de ser un socio estratégico. Cuando yo ya tengo esa infraestructura y digo voy por ser socio estratégico, debemos de fijarnos en el triángulo que dice, que dice rentabilidad, crecimiento, sinergia, porque es lo que buscamos, que todos vayamos hacia una misma dirección, que es lograr la visión, es decir, las metas de la organización. Y lo que buscamos eliminar es el cuadro de la derecha, donde los recursos están dispersos, los esfuerzos también, porque el cuadro de la derecha lo que me genera es desmotivación, falta de compromiso, apatía, presentismo, ausentismo, rotación, accidentes, etcétera, etcétera. Pero no podemos, y creo que ya nos queda claro, hablar de ese redireccionamiento hacia la rentabilidad si antes yo no construyo la parte de infraestructura que hablamos al principio, que es la que me va a ayudar a conocer dónde están mis problemas, para trabajar en esos problemas y convertirme en líder efectivo. Y una vez que sea líder efectivo, que la gente me reconozca que he trabajado por ambas partes, por la organización y por ellos, entonces sí me crean que ahora mi enfoque es, quiero ser un socio estratégico. Y cuando hablo de socio estratégico, es decir, tengo que fijarme en la estrategia del negocio. Y la estrategia del negocio, ¿dónde empieza a darse? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Perdón, yo les presento este cuadro que ustedes deben de tener ahora sí muy claro, que yo le llamo cómo empezar a dibujar cómo va a ser nuestra administración del desempeño de manera estratégica para la organización. Tenemos que conocer qué resultados espera el negocio. Es decir,
¿Cuáles son esas metas? ¿Cuál es esa visión que la organización tiene a corto, mediano y largo plazo? Porque dependiendo de esos resultados del negocio, entonces se va a responder cuáles deben ser nuestros objetivos como recursos humanos para ayudar a llegar a los resultados del negocio. Cuando nosotros sabemos esos objetivos, podemos pasar al segundo paso, que es diseñar la estrategia del negocio. La estrategia del negocio en materia de capital humano la vamos a construir trabajando con la organización y diciéndole, a ver, ya sé a dónde quieres llegar, ahora dime cómo quieres llegar, es decir, cuáles son tus planes de acción para que juntos construyamos mi estrategia de capital humano. Y mi estrategia de capital humano debe responder al tercer cuadro que llama requerimientos de capital humano. Es decir, nosotros en ese momento podamos hacer un análisis si contamos con el personal adecuado en los roles o qué tenemos que hacer. ¿Ok? Y una vez que sabemos si tenemos al personal adecuado o no lo tenemos, ¿ok? Podemos entonces empezar a dibujar mi estrategia de recursos humanos. La estrategia de recursos humanos para ser un socio estratégico, ¿de dónde parte? Tengo que tener siempre a la mano en conocer y saber cómo es mi cultura organizacional. Porque todo mi trabajo debe ser fortalecer a la cultura organizacional. Y esa cultura organizacional involucra la parte de necesidades de los empleados. ¿Y qué es las necesidades de los empleados? Tenemos que hablar de la palabra empatía. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿A quiénes tenemos trabajando allá? ¿Qué generaciones? ¿Qué procesos? ¿Con qué preocupaciones llegan todos los días? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué objetivos persiguen ese grupo de personas que colaboran con nosotros todos los días? Hay que buscar canales de comunicación. Pero también no podemos dejar a un lado y tenemos que estar formándonos, tenemos que estar preparándonos para podernos anticipar a un impacto externo que no está en nuestras manos controlar, pero que nos golpea, como es cómo está reaccionando nuestro mercado, qué está pasando en el marco legal, fiscal, de seguridad social, etcétera, que tienen que ver con la organización, pero que también tienen que ver con nuestra gente, que son variables que pueden impactar en la visión del negocio, en los planes de crecimiento, en la reestructura. La pandemia nos agarró de sorpresa. Es el único factor de sorpresa que hemos tenido que reaccionar. Pero ya se hablan de muchos cambios. Ahorita tenemos en la puerta, en stand-by, ¿ok? Porque está semicongelada, pero va a proseguir. Ya es la hora de preguntarnos, todos aquellos que estábamos en esquemas de subcontratación, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a gestionar a esa gestión de talento? O sea, tenemos cambios legales que nos impactan fiscalmente y que posiblemente todo nuestro programa integral de gestión de recursos humanos se vea impactada. Entonces, tenemos que conocer, porque en base a las necesidades de nuestros empleados, contemplando estos cambios de mercado legal, contemplando las necesidades de personal que necesitamos para cumplir con esos planes de acción, vamos entonces a empezar a integrar nuestros sistemas o nuestra forma en que vamos a gestionar al talento para llegar a esos resultados medibles que se esperan de mi organización y que también involucran y que no podemos dejar porque es parte de este paquete,
la estrategia de remuneración. ¿Ok? Porque mucho de las necesidades básicas de nuestros trabajadores, hablando de techo, comida, pago de escuelas de hijos, compromisos de salud, etcétera, vienen de la parte de remuneración. Y hay otra parte también dentro de la remuneración, que ya son los planes de crecimiento, los beneficios, el salario emocional, que es lo que trabaja con las otras partes de la necesidad, como son autoestima, reconocimiento, que necesitamos como seres humanos para sentir que en ese ecosistema llamado empresa X, en la cual ustedes trabajan, somos bienvenidos, somos bien aceptados, se reconoce y por lo tanto nos ponemos la camiseta. ¿Ok? Y esto, ¿cómo vamos a conformar esta parte? Que es lo que yo llamo empezar nosotros como recursos humanos a armar nuestro balance scorecard de recursos humanos. La empresa tal vez no tenga un balance scorecard, pero la podemos ayudar, la podemos delinear y empezar a construir ese balance scorecard. ¿Cómo quedaría entonces? Vamos a empezar a contestar preguntas para poder sacar esa visión holística de lo que tenemos que hacer. ¿Hacia dónde va la empresa? Es decir, su misión, su visión. Es otra forma de presentar ese cuadro de administración del desempeño que les acabo de mostrar. ¿Qué necesitamos hacer para poder contestar cómo se va a llegar ahí? O sea, tengo que empezar a determinar mis objetivos estratégicos, mis metas como recursos humanos a corto, mediano, a largo plazo. Y esos objetivos estratégicos que yo como recursos humanos voy a establecer, tengo que verlos en 4 aspectos. Lo que yo voy a hacer, cómo impacta de manera financiera, cómo impacta a mis clientes, y hablo no solo de los clientes externos, también de los clientes internos, ¿ok? Cómo impacto en los procesos internos o procesos claves de la organización. ¿Para qué? Para que yo pueda determinar, por último, esas capacidades estratégicas que necesito desarrollar para poder impactar de manera positiva. Una vez que yo defino esto, entonces podré establecer mis indicadores estratégicos de acuerdo a la estrategia que yo señale y por lo tanto mi tablero de control. ¿Qué busca la organización? Incrementar ventas, mejorar la calidad del producto, mejorar la relación con el cliente porque eso le está afectando ventas. Y esto lleva a todo un análisis que se plasma, ahora sí, en esta parte que le llamamos cuadro de mando integral o balance scorecard. Visión y estrategia. ¿Cuál es la visión de mi empresa? Fíjense que el balance scorecard tiene una razón de ser estratégica por su dibujo. Ese cuadrito de abajo que se llama aprendizaje es el que está dedicado para el área de gestión de talento. Si quieren, cámbiale y en lugar de aprendizaje, llámenle gestión de talento, ¿ok? Entonces, ese cuadro, viéndolo con las otras 2 perspectivas que tenemos arriba, es procesos internos del negocio y cliente. Entonces, mi infraestructura, mi estrategia, tiene que diseñarse para que, por un lado, yo apoye esos procesos internos del negocio. ¿Y cómo voy a saber cómo debo mejorar? Allá entra mi relación con las diferentes áreas de la organización.
porque cada una cumple con un proceso clave para la cual existe. Y por el otro lado, tengo que también ver qué necesito hacer para, por un lado, continuar con la satisfacción e incrementar el compromiso de mis colaboradores para que el trabajo de ellos impacte en el cliente final, que gracias a él existimos. Porque la forma en que se hagan los procesos internos y la forma en que se satisfagan los clientes van a ayudar al último cuadro, que es la parte financiera, que está involucrada la dirección, que es esa parte que en el cuadro anterior dijimos resultados de la organización, ¿ok? Y que esa es la parte importante que a nosotros nos toca. Yo, en el cuadro de abajo, de la mano con el cuadro de arriba financiero, cómo necesitamos trabajar, qué estrategia necesitamos determinar para que se hagan las cosas de la manera que se han planeado, que son los procesos internos, y nuestros clientes queden satisfechos. Por eso está la parte de iniciativas que van a ser nuestros planes de acción. Esos planes de acción ya deben llevar resultados, objetivos medibles, cuantificables, que son las metas. La medición van a ser mis indicadores en tiempo, en calidad, en pesos, ¿por qué no? Que van a estar unidos a los objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo. Y esos deben ir de la mano con cada dimensión, procesos internos y clientes, para asegurar que la parte financiera cumpla su propósito, porque pues es, ahora sí, a través de que se obtengan los resultados que busca la dirección, habrá sangre que pueda fluir en los otros tres, que nos permita seguir creciendo, que nos permita seguir desarrollando y que nos permita ir generando esa cultura cada vez más fuerte, más sólida, que se posicione más del mercado donde está. Con esto, pues yo prácticamente ya termino las 3 semanas de indicadores. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda de los asistentes del día de hoy. Y estaríamos dando, pues ahora sí paso ya a un nuevo tema el próximo martes. El próximo martes, en lo que vamos a estar pues ya platicando y desarrollando un poquito más para poderles ayudar, es ahora sí cómo ir relacionando toda esta medición estratégica, cómo ir desarrollando el ROI. Hoy vimos la fórmula general, cómo determinar el ROI. Pero la forma práctica de cómo ir relacionando estos indicadores con el desempeño día a día de la organización, los vamos a ver la próxima semana. Ahora, es decir, se va a llamar cómo cuantificar rentablemente la efectividad de un área de talento. Y si no hay preguntas, pues yo solo les pido, si les gusta, que nos sigan apoyando, que nos sigan siguiendo en MR Global a través de YouTube o en nuestra fanpage en MR Global. Y pues toda la información que quieran con nosotros también la pueden encontrar en mrglobal.mx. Yo tengo una duda de indicadores, Janine. Buenas tardes, Aurora. Aurora, buenas tardes. Adelante, claro que sí. Bueno, tengo varias, pero ahorita la mano a mano que me acuerdo rapidísimo es cuando nos diste los indicadores de ausentismo. Recuerdo que no los dividiste entre 180, pero ahora que yo lo quise practicar, por supuesto, empezar a hacer mis ejercicios, dije, bueno, ¿y de dónde sale 180? ¿Es porque es de 3 meses o lo puedo hacer por un mes o cómo se puede hacer? Si el ejemplo está a 180 días, pero tú determinas el periodo, Aurora. Lo quiero medir semanalmente, lo quiero medir mensualmente, lo quiero medir semanalmente. Yo mi recomendación que les puedo dar es que utilicen un tiempo, ¿ok? Que, por ejemplo,
Si no tengo todos los elementos electrónicos para medirlo, o sea, un software, y tengo que a lo mejor estar con mis tarjetas de entrada y salida para ver quién falló y de allá partirlo, pues a lo mejor sería bueno decir, pues cada mes vamos a revisar y vamos a ir midiendo. Si yo tengo, no sé, mi programa de nómina tiene una aplicación que me permite decir cuántos faltaron a la semana o a la quincena cada vez que pago, pues puedo dejarlo de manera quincenal y voy midiendo, ¿no? Ok. Ajá. Y la evaluación también, porque yo digo, yo lo que sugiero es no esperar 6 meses o un año, porque si a los 6 meses yo mido y me doy cuenta que estoy mal, voy a implementar en los próximos 6 meses y ya perdimos más tiempo. A mí me gusta, o yo aprendí mucho el esquema de usar en que el año se divide en 4 trimestres, ¿ok? Ajá. Establecer las metas anticipadas de cada trimestre, estarlas midiendo, medir resultados al final del trimestre y tomar acciones para que lo que haya que corregir en el segundo trimestre no me pegue ya tanto en el resto del año. ¿Ok? Ok. Muchas gracias. Y otra duda con respecto a eso, o sea, si yo lo hago al mes, podría ser entre 30 o también me estaba acordando que luego contablemente cuentan como 30.5 por los meses que no tienen 30 días como febrero o los que tienen 31. Pues mira, otra forma, si tú lo quieres hacer más efectiva con respecto a los días de trabajo, o sea, podemos tomar los meses naturales, pero acuérdense que está de por medio el día de descanso para nosotros, y esto puede sesgar o esconder un poco la información, como cuando tenemos días festivos, ¿no? ¿Ok? Ajá. Entonces, lo que yo sugiero es tomen ese ausentismo con los días efectivos de trabajo del periodo. O sea, si yo, por ejemplo, yo pago a la quincena, oye, pero trabajamos de lunes a viernes, sí, lo voy a hacer quincenal, pero yo voy a tomar 10 días como base, porque son 5 días de una semana y 5 días de la otra, aunque yo pague sábado y domingo como de descanso. Pero ya estoy haciendo una comparación real. O sea, ¿cuánta gente me vino a trabajar de los días efectivos que yo tenía planeados, no? Ajá. O sea, para que vean, no es lo mismo decir, por ejemplo, si tengo yo 100 trabajadores y tenía planeado que los 100 midieran 5 días y con eso sacar una producción, o sea, 100 por 5 me va a dar 500 a la semana, ¿ok? Días trabajados efectivos, a que yo divida 100, por decirlo, entre 700, que es los 7 días de la semana. Pues sí, pero me va a dar un porcentaje que no es real. O sea, si quiero ver el impacto real, pues divido, no sé, 50 faltas entre 500 días, a ver cuánto es, en lugar de 700, que es la semana. ¿Ya me entendiste? Sí, 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 muy, muy claro. Muchas gracias. Sí. Nada. ¿Alguna duda o pregunta más? A ver, Mario Martínez me dice, ¿cómo aplicar esto en las pymes? Me imagino que es todo el proceso. Mario, yo te respondería de esta forma. Esto es la teoría. Vamos a bajar a la pymes. Parte de este termómetro organizacional que yo ya te di. No sé cuántos colaboradores tengas, pero mide tu nivel de riesgo de trabajo, que esto donde lo encuentras muy fácil, en la declaratoria de tu prima de riesgo de trabajo que le pagas al Seguro Social. Mide en tus accidentes que pasan de trabajo, ¿ok? Como les dije. No necesito irme a la gran ciencia, es enfocarme en lo que pasa, aún sea yo una pyme, ¿ok? Puede ser que tenga inclusive una pyme menos problemas que una mediana o una gran empresa, porque como somos pequeños,
pues las cosas no se dimensionan tanto, porque siempre esto pasa, o los problemas pasan como una ola expansiva. Mientras más grande sea la empresa, un solo hecho puede dimensionarse mucho más grande y lo podemos controlar siendo una pyme. Pero la forma en que te puedo decir cómo aplicar esto, vete a tus 5 factores: ambiente de trabajo, factores propios de la actividad, tu tipo de liderazgo y relaciones con tus colaboradores, la parte de organización del tiempo, que la puedes medir por productividad, y la parte del desempeño. Estoy llegando a las metas, hacer un análisis, empezar a establecer qué debo de medir, qué debo empezar a cuantificar y empezar a establecer planes de acciones por allá. ¿Ok? ¿Quién más pregunta? Dice: hola, buenas tardes, ¿van a poder compartir el video? Ya ahorita el video se sube a YouTube, todos los anteriores los puedes ver en YouTube, como les dije, y los puedes ver cuando quieras. Al contrario, te lo agradecemos que nos sigas, y Janita nada más nos confirma cuándo va a estar este video en YouTube. ¿Ok? Parece que no hay ninguna más. Gracias, Mario, gracias por seguirnos. Y pues ya saben, el próximo martes, para los que aún les quede dudas, voy a poner ejemplos. Ahora sí, cómo gestionar este ambiente de trabajo, irles poniendo ejemplos, cómo podemos seguir la medición del desempeño, cómo podemos empezar a hablar de la evaluación del desempeño, y que esto les ayude a empezar a aterrizar las cosas en su organización. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. De nada. Pues si no hay más por el momento, ahora sí, yo les agradezco esta hora que me acompañaron, y nos estamos viendo el próximo martes a las 11 de la mañana. Ahora sí. ¿Ok? Perfecto. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Janine, y gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias.